Hola y bienvenidos a este tercer capítulo del curso experimental para descubrir y potenciar tu respiración. En este capítulo vamos a ver la respiración profunda de inhalación y exhalación en equilibrio, aún sin retención del aliento. En la clase anterior y en la primera vimos un soporte para hacer las posiciones supinas de dos mantas. Vamos a seguir necesitando este soporte para este ejercicio, pero además vamos a introducir la posición sedente de respiración para que puedas comenzar a entender la complicación de sostener un cuerpo con una erección completa de la columna vertebral y un soporte de hombros y pelvis con esfuerzo a la misma vez que hacemos inhalación y exhalación con el sistema respiratorio de músculos inmediatamente más profundo, de manera que el movimiento respiratorio no influya en el sostén y el movimiento de sostén no influya o influya lo menos posible en la respiración. Por eso hoy no haremos un solo ejercicio sino dos. Y vamos a comparar lo que se percibe en la respiración acostada con lo que se percibe en la respiración sedente. Y esa diferencia de percepción será precisamente la complicación de tener que sostener un sistema muscular de dos capas con diferentes tensiones musculares y atención de la mente simultánea a los dos. Tal como vimos en los dos capítulos anteriores, la respiración profunda en exhalación y la respiración profunda en inhalación nos va dando intimidad, mientras lo hacemos acostados, intimidad con el proceso de respiración independientemente de la demanda de oxígeno o de la proyección somática de la mente y la necesidad que tenemos de proyectar al futuro que normalmente en el día a día tenemos. La inercia de la respiración es tan fuerte y está tan ligada al cerebro consciente como al subconsciente. La parte subconsciente de nuestro cerebro controla la respiración como controla cualquier otro sistema de órganos y refleja en la respiración el patrón natural que por homeostasis tiene la media de todo el sistema orgánico corporal completo. Sin embargo, la parte consciente de nuestro cerebro somatiza continuamente en la respiración todos los pensamientos, estados emocionales, sensaciones que tenemos conscientemente durante el día. Es imposible pensar y sentir sin cambiar la respiración. Cada vez que tenemos un sobresalto, una alegría, una frustración, se refleja automáticamente en nuestra respiración, de la misma forma que cuando hacemos digestión o cuando la sangre comienza a necesitar moverse más rápido, todo lo que cambie en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo, en el sistema vegetativo, en el sistema autónomo, va a influir en un cambio respiratorio. Así que la respiración es el indicador desde el cual vamos a reflejar cómo está nuestro cerebro consciente y nuestro cerebro subconsciente a la misma vez. Lo interesante en una respiración profunda, al comenzar a tener el primer indicador de equilibrio entre una y otra parte de la respiración, que va a ser la respiración de inhalación y exhalación, muy simple, solamente dos, comenzaremos a ver primero en qué medida está forzada la respiración y cuando logremos no forzarla, cómo se refleja nuestro cuerpo endocrino, nuestro cuerpo fisiológico, con una mente lo más neutral posible y cómo podríamos llevar al primer equilibrio de todos nuestra respiración, que es el de inhalación, con respecto a la exhalación. Una respiración equilibrada de inhalación y exhalación será la primera parte, es decir, el primer paso que deberíamos dar hacia una respiración completa en equilibrio, que va a incluir las fases de retención que veremos en capítulos posteriores e incluso la respiración de equilibrio lateral que veremos en el capítulo siguiente. Es decir, todavía nos quedan partes por ver, pero este va a ser, digamos, este tercer paso, el primer momento en el que comenzamos a equilibrar una gran parte de la respiración con otra, es decir, la parte de inhalación con la parte de exhalación. Cuando la respiración llega al equilibrio, comenzamos a experimentar un estado corporal de máxima optimización de recursos en el cuerpo. Cuando el sistema simpático es mucho más fuerte que el parasimpático, cuando rendimos mucho durante el día pero nos cuesta descansar durante la noche porque el sistema parasimpático no llega a desarrollarse del todo, el cuerpo va sufriendo un proceso de erosión y de fatiga acumulada durante mucho tiempo que incluso podría llegar a desembocar en lo que se conoce como fatiga crónica. También, que a día de hoy, desgraciadamente, es una dolencia cada vez más presente en el fondo poblacional. De la misma manera,
si una exhalación muy larga con respecto a una inhalación no se equilibra, podríamos llegar a un proceso mediante el cual el sistema simpático no llega a desarrollarse nunca y la persona padece de una sensación de pesadez, casi depresión, dificultad para alcanzar rendimientos, concentración y por tanto va a tirar externamente de cafeína, de estimulantes para poder rendir. Una respiración equilibrada, ¿qué es lo que hace? Nos pone en el máximo rendimiento energético posible con la más corta recuperación posible de todo lo gastado, porque todas las piezas de nuestro sistema fisiológico y vegetativo están funcionando en equilibrio. No hay una por encima de la otra. Bien, aunque todavía faltan piezas por poner, este primer equilibrio de inhalación y exhalación nos va a poner en una etapa superior de la sensación y control de nuestro sistema nervioso endocrino de cara a rendir más con un descanso más profundo. Esto es lo que significa una respiración equilibrada de inhalación y exhalación. Sin más, busca los materiales necesarios, repito, para sentarse. Es posible que necesites una silla si tienes problemas de rodillas. Si para sentarte en el suelo con las piernas cruzadas tus rodillas no te dejan porque tienes problemas o porque nunca lo has hecho y te molesta al sentarte, puedes buscar una silla. Te vamos a explicar también cómo hacerlo en la silla. Si tienes facilidades para sentarte o incluso tienes experiencia haciendo asanas sedentes con piernas cruzadas, pues solamente necesitarás un bloque de madera. ¿Bien? Vamos a colocar las mantas tal como lo hicimos en los dos ejercicios de los dos capítulos anteriores. Todos deben experimentar cómo se produce una respiración equilibrada de inhalación y exhalación acostados primero, es decir, sin la carga de tensión del sistema muscular de sostén, para luego comparar cómo se percibe con esa carga cuando estamos sentados. La clave de la práctica de este tercer capítulo está en esa comparativa entre la respiración supina y la respiración sedente, que nos va a mostrar qué diferencia hay entre una respiración completamente libre, sin soporte o esfuerzo de soporte, que es lo que se experimenta aquí en las mantas, con una respiración que está sometida a un sostén con esfuerzo, que es la respiración sedente. En la medida en la que ustedes en un futuro sean capaces de disminuir la diferencia entre la métrica de la respiración supina y la métrica de la respiración sedente, estarán controlando el sistema sensitivo motor de los músculos sostén y respiratorios a la misma vez, sin que uno intervenga en el otro, o sea, sin que el sostén bloquee la respiración y sin que la respiración afloje al sostén cada vez que exhalamos. Esto que se dice pronto lleva un control implícito que se desprende de la madurez de las asanas cuando sabemos practicar las asanas o los ejercicios de yoga al servicio de la respiración y no como dos disciplinas por separado, como desgraciadamente la mayoría suele practicar. Muy bien, dicho esto, nos vamos a acostar igual que en los dos capítulos anteriores. Doblamos las piernas, nos acercamos con el sacro al soporte de la primera manta, sentimos que está alineado el sacro con respecto a la manta, nos acostamos haciendo un arco de la columna y pegando las vértebras de abajo arriba, sintiendo que la segunda manta llega a la base del cuello, alejamos ligeramente los glúteos de la manta muy poquito para crear espacio en la última articulación de la L5 con la S1, creamos el espacio del cuello sin comprimir la garganta, pero manteniendo siempre el entrecejo ligeramente por encima o a la misma altura que el mentón, nunca por debajo, giramos los hombros hacia afuera y extendemos las piernas una a una. Sentimos que hay espacio en la columna, que hay espacio en el pecho, que está alineado el cuerpo. Que no nos estamos cayendo a uno u otro lado de la manta. Y aquí lo que vamos a observar es a la misma vez la exhalación, disfrutando del proceso de liberar tensión, como vimos en el primer ejercicio, pero también vamos a observar el proceso de inhalación como de expansión de las costillas de abajo arriba, hasta llegar a esa ralentización natural de la inhalación hasta que se detiene y dejar que el aire salga. Como dijimos en el capítulo anterior, a medida que vamos respirando, inhalando, quiero decir, el proceso de inhalación es más rápido al principio
y más lento al final, porque al principio se mueven fácilmente las costillas más flexibles y con menos resistencia, que son las costillas flotantes, y las costillas falsas o las que están unidas por el cartílago esternal, que están aquí. Y por último, se comenzarán a movilizar, en caso de que tengan movimiento, las costillas esternales, que están más arriba y están unidas por el hueso del esternón. Hay que saber sentir cómo se va ralentizando la inhalación y llega un punto en el que se detiene de forma natural, y ahí solo hay que dejar que la exhalación se produzca de forma sencilla. No hay que ni empujar la inhalación ni empujar la exhalación. El único elemento importante a tener en cuenta en este ejercicio tumbados es que si la inhalación se retiene, aunque sea un poco, si aparece una retención forzada, porque se detiene la respiración y todavía queremos seguir inhalando, que eso es forzar la inhalación, se va a producir un salto a la hora de exhalar. Es decir, observen y miren qué ocurre aquí. Yo voy a inhalar. Ahora se está deteniendo la inhalación, no dejo que el aire salga, me quedo ahí, y al exhalar, ¿qué pasa? Se nota un salto. Ese salto, que he exagerado, aunque sea muy pequeño, produce un pulso de tensión en la caja craneal, que automáticamente dispara el cerebro y automáticamente genera alerta del sistema endocrino. Hay que aprender a dejar que ocurra la respiración. Aquí solamente estamos mezclando inhalación con exhalación. Hay que aprender a limar ese pico en el final de la inhalación y el principio de la exhalación sin que se produzca un salto, para evitar desde ahora que se empiecen a producir respiraciones forzadas, ya que como estamos observando inhalación y exhalación a la misma vez y no solamente una parte de la respiración, no nos queda ninguna zona de la respiración libre de observación en el que podamos, digamos, recuperar cualquier exceso que hayamos hecho en la otra mitad. Cuando solo observamos la exhalación, aunque haya un ligero salto durante la inhalación, no se produce ningún pico importante en el cerebro porque tenemos todo ese espacio de inhalación que no observamos para recuperar el tiempo, para recuperar la diferencia de tensión. Pero al observar inhalación y exhalación, no tenemos espacio fuera de la tensión de la mente, no tenemos espacio para liberar tensión. Así que los picos de tensión que vayamos generando en cada ciclo respiratorio se van a ir acumulando al siguiente y al siguiente y al siguiente, generándonos una tensión que se va a acumular en el sistema endocrino y que nos va a generar a la larga un problema más que eliminarnos problemas. Así que la clave aquí está en no crear pulsos y saltos entre la inhalación y la exhalación. Así que comencemos observando de manera natural cómo el aire sale y acto seguido comenzamos a observar cómo el aire entra. Aprender a sentir cuándo termina la inhalación y permitir automáticamente que se produzca la exhalación. Si comienzan a forzar, como dije antes, los picos van a ir produciéndose y van a ir sintiendo cómo las exhalaciones quieren aparecer antes de que termine la inhalación, o las inhalaciones quieren aparecer antes de que termine la exhalación, porque el sistema empieza a alterarse y el cerebro quiere acelerar la respiración para recibir más oxígeno, porque lo que cree es que se está asfixiando. Y esta presión de asfixia, que es una presión realmente muchas veces ficticia, produce una tensión endocrina y química que, aunque no nos asfixiemos realmente, sí nos produce el efecto de como si lo estuviésemos haciendo. ¿Bien? Si notan que las respiraciones empiezan a solaparse o a querer solaparse, tienen que dejar de hacer el ejercicio y respirar de forma natural y observar de forma natural varios ciclos de descanso antes de volver a hacerlo. Hay que aprender a que la mente se dé un paso atrás y observe la respiración y no la aferre. Esto lo le dije en el primer capítulo, se lo dije en el segundo y lo seguiré diciendo. Es la asignatura más difícil de la respiración profunda y del pranayama. Entrenar la mente para que observe, no para que sobreactúe con la respiración. Muy bien. Comenzamos observando la respiración de exhalación. Añadimos inhalación. Y exhalación natural. Inhalación natural.
Y van añadiendo cada vez ciclo a ciclo, costilla a costilla, un poquito más de espacio en el pulmón, sin forzar el ejercicio para que no se produzca salto. Y vamos a hacer así por lo menos 10 ciclos de respiración, observando cómo ciclo a ciclo la longitud de un ciclo respiratorio completo es ligeramente mayor. Ciclo a ciclo tiende a ser ligeramente mayor sin que se produzcan respiraciones de rebote. Si tras una exhalación profunda de pronto hay una inhalación como un suspiro o un rebote, hay que automáticamente tomar varios ciclos de respiración y volver a educar al cerebro de que no hay alerta, no hay alerta. Y volvemos otra vez. Hay que entender que esto es un proceso que dura el tiempo que el cuerpo necesite. Hacer 10 ciclos seguidos de respiración profunda sin forzar y sin producir reacción desde el punto de vista cerebral o fisiológico que rechace el aumento de longitud de la respiración no es tan sencillo. El cuerpo tiene que adaptar los ritmos de la velocidad de latidos del corazón, los ritmos circadianos. Hay un montón de cambios a nivel de la homeostasis corporal y los distintos sistemas de órganos que tienen que irse produciendo a medida que vamos instalando una respiración cada vez más larga. Así que lo normal es que sea un proceso gradual y que si notan saltos de respiración o respiraciones involuntarias en el medio de tipo rebote, pues dejen de hacer el ejercicio, tomen descanso y comiencen otra vez a contar desde el ciclo 1. No retomarlo en el 8, volvemos otra vez desde el 1 y hay que poder hacer 10 seguidos para saber que nuestro cerebro asimila ese nuevo sistema métrico de respiración. Si logran hacer las 10 respiraciones profundas, sin rebote de la respiración, comiencen a observar qué longitud tiene la exhalación con respecto a la inhalación. Solamente observar, no vamos a hacer ningún cambio. Si las hemos expandido ambas y se nota que una de las dos es mayor que la otra por naturaleza, eso es un dato a tomar. Nada más, solamente obsérvenlo. Y van a estar allí, una vez que han logrado los 10 ciclos respiratorios, disfruten de su respiración en inhalación y en exhalación un minuto más. Para salir, doblamos las piernas una a una, giramos sobre el costado. Cuando estemos listos, abrimos los ojos y nos incorporamos con ayuda de los brazos y girando la cabeza en dirección al suelo para equilibrar la presión en la caja craneal y en la columna vertebral. Es importante que se irrigue el lóbulo frontal antes de ponernos de pie, por eso giramos la cabeza. Dejamos que venga también irrigación a esta zona y luego nos incorporamos lentamente para que no se produzca mareo. Jamás se incorporen de un ejercicio de respiración en el que estuvimos varios minutos de frente. Es violento desde el punto de vista cerebral, violento desde el punto de vista cardiovascular incluso. Háganlo de la forma en la que les estoy explicando. Y así completamos el primer ejercicio de los 2 de este capítulo. Para sentarse correctamente y observar una respiración profunda es fundamental que la pelvis quede a la misma altura o por encima que las rodillas para que el suelo pélvico y el diafragma muscular de la pelvis no tenga que sobreesforzarse por sostener la base de la columna vertebral y permitir, por tanto, la libertad total del sistema respiratorio desde el diafragma. Tengan presente que si las rodillas están por encima de la pelvis al respirar
el esfuerzo que tiene que hacer el diafragma pélvico es muy grande y por tanto la capacidad de liberar el diafragma respiratorio para producir una respiración amplia, sin esfuerzo, es enorme. Con lo cual tenemos dos posibilidades si somos principiantes para hacer una respiración sedente correcta. O usar altura de bloques para sentarnos en caso de que nuestras rodillas y las piernas tengan capacidad de flexión completa, como este caso. Fíjense, me voy a sentar sobre dos bloques y a esta altura yo puedo cruzar las piernas tan simple como en Swastikasana, o también llamada Sukhasana en otros sistemas. ¿Ven? Y ya la rodilla me queda igual o ligeramente más baja que la pelvis. Ya esto sería suficiente para que yo, sujetando la pelvis, pueda erguir la columna vertebral y liberar el diafragma. Si sentarse con las piernas cruzadas, así como estamos, como estoy yo en este momento, todavía es molesto y causa dolor en las rodillas o sencillamente no podemos concentrarnos en la respiración porque es muy incómodo, hay personas que tienen problemas en las piernas y no pueden hacerlo, pues entonces pueden hacerlo también en una silla. Ahora, tengan presente que aunque se sienten en la silla, observen, no nos vamos a sentar así, porque si nos sentamos así, los muslos giran hacia adentro y el fémur tiende a salir de la cadera hundiendo la columna vertebral o obligando a hacer más esfuerzo todavía para sostener la pelvis y erguir la columna. Así que les voy a proponer, si se sientan en una silla, cruzar las piernas. El cruce de los pies va a permitir que los muslos giren hacia afuera ligeramente, simulando la misma acción que estábamos haciendo en los bloques. Así que los fémures girarán hacia afuera y el contacto de la cabeza de los fémures o huesos de los muslos en las caderas será prácticamente el mismo o simulará el mismo que al estar sentados y nos permitirá elevar la columna vertebral y erguirnos de forma natural. Esto nos va a proporcionar facilidad a la hora de abrir el diafragma y nos va a dar la pauta de estar sentados como una postura típica sedente, pero con un soporte mucho más alto. Nada más. Elijan en función de su capacidad física y de sus rodillas el soporte de la silla o el soporte del bloque y en un minuto nos vemos. Muy bien, una vez sentado, sea en los bloques o en las sillas, intenta sentir el apoyo del lado derecho e izquierdo de tu cuerpo que sea el mismo. Nota que la tendencia postural, al ser diestros o zurdos, y la tendencia de escoliosis natural de la columna vertebral de cada cual, le puede llevar a unos a pesar más sobre el lado derecho del cuerpo, otros sobre el lado izquierdo, y esto automáticamente va a establecer diferencias en los pulmones. Así que, percatándose primero de que la pelvis está a la altura de las rodillas o más arriba, y en segundo lugar que el apoyo de los isquiones, de los huesos de los glúteos, es equilibrado en ambos, también tengan presente que no puede haber o no debe haber uno de los huesos de los glúteos más adelante que otro, o sea que la pelvis no esté ladeada, porque eso también produciría una diferencia de adelantamiento de uno de los dos pulmones con respecto al otro, que lo coloca automáticamente como pulmón dominante. Si nosotros nos apoyamos más sobre un lado del cuerpo o adelantamos más un lado del cuerpo, producimos una mayor respiración con ese pulmón y por tanto ya desequilibramos al sistema nervioso del lado derecho del cuerpo con respecto al lado izquierdo, que aunque en este capítulo no tiene tanta importancia, en el capítulo que viene verán cómo la respiración, cuando se lateraliza, explora las posibles diferencias, desequilibrios y por tanto la capacidad de equilibrio también de los laterales. Pero desde este capítulo, que es el primero en el que nos vamos a sentar, produzcamos una posición sedente óptima para una respiración equilibrada, no solamente desde el punto de vista de inhalación y exhalación, sino también desde el punto de vista lateral. Habiendo logrado este equilibrio, vamos a sujetar la pelvis como si estuviéramos sentados sobre clavos. Imagínense que el soporte tiene clavos. Si tuviese clavos, estaríamos con los glúteos huyendo del soporte. Esto produce una acción sostén del suelo pélvico que abraza y sostiene la base de la columna, es decir, el diafragma pélvico se sujeta y permite a la columna vertebral erguirse y al diafragma respiratorio expandirse aquí sin necesidad de asumir ninguna responsabilidad de sostén. Esto es importante. Hagan el siguiente experimento mientras estoy hablando. Déjense hundir en la pelvis. Imagínense ahora que en vez de clavos es una almohada muy suave y que pueden hundirse en ella. Si la pelvis se hunde en la almohada, noten cómo al intentar respirar el diafragma respiratorio está más cerrado.
porque si el diafragma pélvico no sostiene nada y se suelta, el próximo diafragma en la columna vertebral es el que asume la primera responsabilidad de sostén. Entonces el diafragma respiratorio comienza a ser un músculo sostén a la misma vez que un músculo respiratorio. Es evidente que la respiración que va a producir no va a ser óptima, porque ya está rígido. Entonces, para liberar el diafragma hay que empezar a entender cómo sujetar la pelvis, elongar la columna y darle libertad a la base del pulmón que está en el diafragma. Ustedes tienen que sentir que la columna sube. No es lo mismo elongar que arquear. No estoy pidiendo que se vayan hacia adelante. Estoy pidiendo que, manteniendo el apoyo de la pelvis, tiren de la columna hacia arriba y sientan la libertad de movimiento del diafragma. Coloquen las manos aquí y respiren de forma natural, queriendo expandir el círculo diafragmático completo. ¿Sí? Verán que para producir la máxima amplitud sin forzar del diafragma necesitarán la acción sostén de la pelvis. Y la diferencia está que cuando estábamos acostados no necesitábamos esto. Ahora sí. Por tanto, si observan el mismo ejercicio que estaban observando en las mantas, aquí tendrán ya de antemano el esfuerzo muscular que yergue la columna vertebral, sostiene la pelvis y ahora en tercer lugar, el giro correcto de los hombros, la entrada de los omóplatos por detrás para que la zona esternoclavicular esté abierta y no deprimida. Esto que nos daba la fuerza de gravedad de forma gratuita por estar sobre la manta tumbados, ahora hay que producirlo activamente con los músculos dorsales y escapulares arriba. Y una vez que tenemos todo ese sistema logrado, permitirse expandir de forma natural el diafragma y permitirse sentir que la respiración va conquistando las costillas de abajo arriba al inhalar y liberándose de arriba abajo al exhalar. Les voy a pedir que reclinen ligeramente la cabeza para evitar tensión en la zona frontal del cerebro y en el corazón mientras se hace la respiración profunda. Y vamos a observar cómo, sin perder la elongación de la columna, liberamos el diafragma y producimos una respiración profunda semejante a la que estábamos viendo acostados. Inicialmente pueden colocarse las manos en los costados, en las costillas, para sentir cómo el aire va en dirección a las muñecas, las manos. Y luego, cuando se ralentiza y se detiene, dejar que el aire salga de manera natural. Y además ahora observarán que al hacer ese descanso interno del cerebro, al exhalar, no se afloja la musculatura sostén. No debemos dejarnos ir con la exhalación, no estamos en las mantas. Nos mantenemos activos aunque exhalemos. Y volvemos a inhalar de forma natural. Y volvemos a exhalar, sin perder la altura de la columna vertebral ni la apertura del espacio clavicular, que sigue abierto. Aprendan a sentir cómo ciclo a ciclo de respiración se produce cada vez la movilización de costillas más altas, sin producir picos de respiración, saltos hacia la exhalación, tal como vimos en las mantas. Van a observar cómo durante las inhalaciones, queriendo movilizar costillas medias o costillas superiores, la tendencia corporal es a levantar los hombros. Hay que evitarlo. De la misma manera que al exhalar, la tendencia es a hundir el pecho. Hay que mantenerlo arriba. Las costillas vuelven a su sitio y descienden ligeramente en la exhalación, pero no se cae el pecho, ni los hombros. Y las costillas van afuera, adelante y arriba ligeramente durante la inhalación, pero los hombros no tienen que levantarse. De la misma manera, el eje de la columna vertebral no se encoge y se extiende durante la respiración, se mantiene estable. La columna es inmóvil durante la respiración. Lo que es móvil es el sistema costal, diafragmático y esternoclavicular. Es lo que se mueve durante la respiración, lo demás está fijo. Hay que aprender qué es lo que no se mueve y qué es lo que se mueve.
y a la misma vez crear la respiración. Estaremos un minuto más hasta que estabilicemos 10 ciclos seguidos de respiración profunda en inhalación y exhalación, sin producir en el intermedio ninguna respuesta reactiva del cerebro o sin notar que el cuerpo se ha aferrado desde el sostén a la respiración y bloquea la respiración, o sin que el cuerpo suba y baje muerto porque ha arrastrado la respiración al sostén. Esto es un ejercicio mucho más complicado que el ejercicio supino, acostado en mantas. Al terminar, que sea en una exhalación y tomarán varias respiraciones seguidas de descanso. Entonces, incorporan la cabeza y cuando estén listos, abren los ojos. Y completamos el segundo ejercicio. Como dije antes, la clave de este capítulo está en observar el equilibrio entre la inhalación y la exhalación cuando están acostados. Poco a poco, el ejercicio supino acostado les va a llevar a que la inhalación y la exhalación se equilibren. Para esto hay que ir dirigiendo la atención hacia la zona de la respiración que es más corta por naturaleza. Jamás manden activamente al cuerpo a que expanda la zona, sino sencillamente habítenla con la mente. Aquello que habitamos mentalmente, aquello en lo que permanecemos mentalmente, se expande, se hace más potente. Entonces, habiten el espacio más corto de la respiración entre la inhalación y la exhalación hasta que acostados se equilibre. Una vez que han logrado el equilibrio de la respiración de inhalación y exhalación acostados, comiencen a comparar la métrica, la longitud de la inhalación y la exhalación que tienen acostados con la que tienen sentados. Verán que en general, lograr una respiración sedente con equilibrio de inhalación y exhalación es mucho más complicado que acostado. El paso de acostado a sentado se da aquí, cuando la respiración de inhalación y exhalación se equilibra acostado. A diferencia de la práctica de inhalaciones profundas solamente o exhalaciones profundas solamente, la práctica de la respiración equilibrada de inhalación y exhalación se puede practicar a cualquier hora del día, ya que estabiliza la inhalación con la exhalación y lo que produce es un resultado de estabilidad en el cerebro autónomo. Puede practicarse en cualquier momento. De hecho, se puede practicar hasta 4 veces al día si quisiésemos. Al principio del día, a mediados del día, al atardecer y antes de acostarnos. Incluso hasta 4 veces. Para ustedes que están haciendo un curso inicial, experimental, con una vez al día es suficiente para que vayan notando los cambios. La clave de este capítulo, como dijimos, está en analizar la métrica de la inhalación con respecto a la exhalación, primero en el ejercicio supino, acostado. Una vez que ese ejercicio ha llegado al equilibrio y que han logrado que la inhalación y la exhalación se equilibren, llevando siempre la atención de la mente a aquella parte de la respiración que es más corta, hasta que por la presencia de la mente se vaya expandiendo hasta llegar al mismo punto que la otra que es más larga, hasta ese punto no empezamos a hacer las respiraciones sedentes, es decir, sentados, primero acostados, para no enfrentarnos a la complejidad además del soporte con los músculos sostén de la espalda, la pelvis y los hombros. Les repito, no hagan por aumentar una parte de la respiración, sino sencillamente aumenten la presencia de la mente en esa parte de la respiración que es corta para que se vaya produciendo el aumento de la respiración gradualmente sin forzar. Una vez que han equilibrado la respiración supina y pasan a la respiración sedente, observar la diferencia de longitud total de la respiración ya equilibrada, sentado con respecto a acostado. Van a notar que se pierde longitud de la respiración al sentarnos porque el esfuerzo de sostener el cuerpo erguido
y abierto en el pecho y sujeto en la pelvis, produce un efecto, necesariamente un efecto, aunque sea poco, de presión sobre los músculos respiratorios que reduce la expansión natural del diafragma, lo que produce una pérdida de longitud de la respiración que a veces es muy considerable y a veces no tanto. El objetivo final de este ejercicio es que ustedes puedan lograr sentados la misma métrica de longitud de la respiración sedente que tienen cuando están acostados, en cuyo caso habrán controlado por primera vez una respiración equilibrada del sistema autónomo, primero acostados, y luego habrán aprendido a sentarse separando la musculatura sostén de la musculatura respiratoria, manteniendo una métrica óptima de equilibrio de inhalación y exhalación. Traducido de otra manera, comenzarán a respirar de forma equilibrada y sentados correctamente por primera vez.